Gloria a Dios. Bueno, he titulado esta enseñanza Establecidos. Establecidos. Quienes toman nota y ponen título al mensaje, el título es Establecidos. Yo creo que una característica importante del Señor y de conocer de Dios es que tenemos un Dios que establece. Nuestro Dios es un Dios que establece principios, establece su palabra. Ahí en Salmos 93 versículo 1, Salmos 93 versículo 1, la escritura dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. ¿Y qué dice la palabra? Afirmó, estableció también el mundo. ¿Y qué promete? Y no se moverá. Entonces el Señor es un Dios que establece, y Él ha establecido el mundo en el que vivimos, es decir, todo el universo, y en particular el planeta Tierra donde habita el hombre. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de lo que Dios establece. Puse ahí rapidito algunos, no alcancé a poner los versículos, pero muy probablemente vengan a su mente mientras leemos los puntos. En la Biblia encontramos ejemplos de lo que Dios establece. Número 1, Dios establece su trono en el cielo. Dios establece su palabra. Dios establece pactos con el hombre. Por ejemplo, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Moisés, el pacto que hizo con David. Él estableció un pacto. Ahora, recordemos que si Dios establece, significa que lo que Él pone, lo que Él hace, no se moverá, es inamovible. Entonces, estas cosas son inamovibles. El trono en el cielo no se va a mover. No va a cambiar de dirección el trono en el cielo, va a permanecer. Su palabra va a permanecer para siempre, amados. Así como la tierra ha permanecido donde Él la estableció y la firmó, así también va a permanecer a su pueblo. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Él nos afirmó, Él nos estableció, por lo tanto no nos moveremos. Pactos con el hombre. También en el Nuevo Testamento encontramos otros ejemplos. Por ejemplo, Cristo estableció un nuevo pacto. Recuerda cuando está cenando con los discípulos que les dijo: este es el nuevo pacto que por ustedes se derrama. Él establece un nuevo pacto, También la palabra dice que el Señor nos establece como cristianos, como creyentes. No solamente estableció su pueblo de Israel, sino que a nosotros como cristianos, una parte de la obra de Dios en nosotros es establecernos. Si va conmigo a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 3, ¿qué dice? Pero fiel es el Señor, que dice que los afirmará y guardará del mal. ¿Alguien le agradece al Señor? Fiel es el Señor que los establecerá, los afirmará. También en la carta de Pedro, en la primera carta, en el capítulo 5, versículos 10 al 11, dice así la escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca. ¿Y qué dice? Establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios es un Dios que también nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿Cuántos dicen amén? Dios también, por ejemplo, estableció tiempos especiales para su cumplimiento. Dice la escritura en Hechos capítulo 17 verso 30-31. Mira lo que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él estableció un día en el que veremos salvación en nosotros y en nuestra familia, en nuestra casa. También dice la palabra que Él estableció gobierno en la iglesia para su edificación. Él lo instruyó, Él lo constituyó. Dice la palabra en Efesios capítulo 4 verso 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos damos gracias al Señor por esos apóstoles, por esos profetas, por esos pastores y maestros que el Señor nos ha puesto para que nos desarrollemos? Él los estableció, Él los constituyó. Entonces hay un gobierno en la iglesia establecido para que tú y yo podamos desarrollarnos y crecer. Ahora, tenemos presente este principio, iglesia. Tenemos un Dios que establece, ¿cierto? ¿Queda claro que Dios establece? ¿Sí? Que Dios pone, que Dios dispone, que Dios establece, y lo que establece no se mueve, es inamovible. Entonces, mi postura natural ante este Dios que establece es ser cristianos establecidos. Mi respuesta ante un Dios que establece es: Señor, yo me voy a dejar que obres en mi vida para que me establezcas. Y si yo estoy establecido y bajo el principio de estar establecido, entonces, así como todo lo demás que Dios estableció, también yo voy a ser afirmado, fortalecido, permaneceré, seré guardado, porque debo de responder a lo que Dios está haciendo. Ahora, Dios nos ha dado una libertad, amados. Se le conoce como libre albedrío, que es la decisión propia de cada uno para seguir o no seguir lo que el Señor quiere hacer entre nosotros. Y en esa decisión, amados, es donde tú y yo debemos de humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, establece tu reino en mi vida, Señor. Establéceme, Señor, en tus principios. Establéceme en tu palabra. Yo quiero ser un creyente establecido. Que venga lo que venga, yo voy a permanecer, Señor. Ese es el principio que tú y yo debemos de vivir. Pero lo cierto es que hay pocos creyentes establecidos. Hay pocas iglesias establecidas. Pero gracias a Dios por Castillo del Rey Cancún y todas sus familias que están establecidos en el Señor. Quiero darle algunos cuadros, algunos ejemplos, algunas ilustraciones que me llamaron mucho la atención de creyentes no establecidos. Cristianos que no se establecen, iglesias que no, familias que no se establecen. Son como estos ejemplos. Están interesantes. El primer ejemplo es como un cuerpo desmembrado. La Biblia nos enseña que somos un cuerpo. Lo ha leído, ¿verdad? En Efesios capítulo 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, está hablando de nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Alguien le agradece al Señor? Entonces, somos un cuerpo, pero un cristiano que no está establecido es como un cuerpo desmembrado. La mano por allá, la pierna por allá, la cabeza por allá, por otro lado. Y así no funciona. Así no hay un avance. Así no hay un cumplimiento del propósito del Señor en nuestras vidas. Este cuadro lo vio Ezequiel en aquel valle de huesos secos. ¿Recuerdan ese pasaje? Está Ezequiel parado frente a un valle de huesos secos y no había vida en ese lugar. Pero Dios les dice: profetiza. Mientras no venía la palabra de Dios sobre esos huesos, simplemente en esa condición no servían, eran inútiles, estaban sin vida. Amados, no sirve de nada una mano fuera del cuerpo. Muchos de ustedes son una excelente pierna. Son buenísimos para caminar. Hablando del evangelio espiritualmente. Pero de nada sirve que esa pierna ande caminando por allá y el cuerpo esté por acá. Algunos son excelentes manos. Lo que le pongan lo hacen. Tremendos. Yo conozco algunos que son así. Buenísimos para trabajar la madera, los metales, lo que le pongan enfrente lo hacen.
Pero de nada sirve una mano muy hábil separada del cuerpo, en una cubeta con hielo. De nada sirve, amados. De nada sirve un dedo separado del cuerpo. Entonces, para cumplir el propósito, debemos de saber que somos un cuerpo y estar unidos a este cuerpo. Cuando vino la palabra de Dios sobre esos huesos secos, cuando Ezequiel profetizó, dice la palabra que se unieron, recibieron carne y piel y se levantaron como un gran ejército. Ahora, en vez de ser un montón de huesos, eran cuerpos vivos, sanos y listos para cumplir el propósito de Dios. Tú y yo tenemos que entender este principio. No puedo ser una parte del cuerpo separada de una iglesia establecida. Otro ejemplo es un montón de materiales en construcción. ¿Ha visto alguna obra negra? ¿Sí? Una que está construyéndose y levantándose. ¿A quién le tocó cuando estábamos levantando los baños aquí en la iglesia? Yo cómo sufría cada que venía, cada semana, y ver que nomás un ladrillo pusieron. Y yo decía, ay, Señor, ¿cuándo vamos a acabar? Señor, ayúdanos. Y luego los lunes los albañiles no trabajaban. Ay, ¿cómo nadie me dijo eso? Que el lunes no trabajan. Y bueno, fue una obra que nos desgastó, nos cansó. Y ver así la obra, amados, no sirve de mucho. Es inservible. Hay algunos aquí que son tablas, que son ladrillos, cemento. Dígale al que está a su lado, te hablan, ándale, por eso eres bien duro. Clavos, martillos, herramientas. Cada pieza tiene valor en sí mismo. Cada pieza tiene valor en sí mismo. Ahorita levantar una barda es carísimo. ¿Alguien se ha animado a levantar o a construir algo ahí en su casa? ¿Verdad que qué carísimo es? ¡Qué bárbaro! El material ahorita todo está muy, muy caro. Bueno, de nada sirve ese material valioso si no es establecido y no es puesto en el lugar correcto. La Biblia dice que somos el templo del Señor. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un clavo tiene valor en sí mismo, pero no es hasta que es fijado en un pedazo de madera que entonces se vuelve sumamente útil ese clavo. Así un ladrillo hasta no ser pegado con cemento. Muchos aquí somos material y no queremos que Castillo del Rey Cancún esté en obra negra, amados. Queremos que todos estemos siendo edificados correctamente para hacer una casa espiritual donde aquí reine y gobierne la presencia del Señor. Amén. Entonces ahí vemos la importancia de establecernos. Ahora, hay otro ejemplo que es el de un aeropuerto. Hay algunos cristianos que son cristianos aeropuerto. Ay, Señor, ¿y esa revelación cuál es? El aeropuerto es un lugar donde hay mucha actividad, hay mucha gente, muchos vienen y van, muchos llegan, muchos salen, pero ninguna de las personas que están ahí están establecidas. Todo es transitorio, todo es provisional, todo es un vuelo de conexión o de escala. No permanecen, no están. Y hay muchos creyentes que están provisionales, que están por un tiempo, que por un tiempo están bien metidos en las cosas del Señor, pero ya saben que su destino es en otra parte. Por lo tanto, no se establecen por completo, no son parte, no se involucran, no se desarrollan. Hay creyentes que están en el camino del Señor y algunos sienten que es de paso solamente. Algunos llegaron de casualidad, pero quien realmente camina establecido entiende este principio. Amados, la vida cristiana no es una vida transitoria, no es una vida provisional, es una vida para siempre, para la eternidad. Conocer al Señor es la vida eterna. Ese es nuestro propósito. Así que tú y yo no podemos vivir una vida provisional. No podemos ser creyentes de temporadas.
de un tiempo cuando las cosas se ponen mal y aterrizo en el aeropuerto porque está difícil la cosa. No, yo vivo para el Señor y busco agradarle con todo mi corazón. Otro ejemplo de un cristiano no establecido es como el de un vivero. En el vivero es un lugar donde hay muchas plantas, pero ninguna es madura realmente. Ninguna está sembrada o arraigada. Están en latas o en bolsas de plástico o en costales, esperando ser sembradas de forma permanente. Pero mientras están en el vivero, todo es por mientras. Todo es por un ratito. Las plantas crecen muy poco y no llevan fruto porque no están arraigadas. Yo le pido al Señor que Castillo del Rey Cancún no sea un vivero o un aeropuerto. Bienvenidos al aeropuerto Castillo del Rey Cancún. Ay no, Señor, guárdanos. Bienvenidos al vivero Castillo. No. Este es un lugar, es un huerto donde nos establecemos y crecemos y damos fruto en el nombre de Jesús. Porque un vivero es un lugar de paso. Las plantitas no crecen en su máximo esplendor, ¿cierto? Están hasta cierto punto. Y los mismos dueños del vivero te dicen: esto lo va a tener que trasplantar en una maceta más grande para que pueda crecer correctamente. Va a tener que plantarlo en cierto lugar para que pueda crecer correctamente. ¿Qué está diciendo? O sea, ahorita esto se te puede morir si lo sacas. Esto no te va a servir si lo pones ahorita y lo llevas. No va a durar mucho tiempo. Pero gracias a Dios por quienes se establecen y son arraigados en el Señor. Estos ejemplos, amados, nos ayudan a darnos cuenta si estamos o no estamos establecidos. Puede que tú tengas un gran valor siendo parte del cuerpo, pero estás separado, no te involucras. Puede que tengas un gran valor siendo parte de la edificación del templo y del cuerpo de Cristo y de ese santuario que dice la palabra, pero no estás dentro. Estás en otro pensamiento. O puede que tengas un pensamiento provisional. No, yo estoy por un rato nada más. Yo nada más vengo porque me dijeron mis papás, o nada más vengo porque me invitaron, pero realmente así que digan que yo voy a quedarme y eso, pues lo dudo mucho. Y podemos pensar así. O hay gente que son como viveros. Tal vez están muy a gusto en Castillo del Rey Cancún, están contentos, les va bien, reciben su agüita semana a semana, reciben ahí lo que necesitan, pero hasta ahí, crecer, no hombre, no me vaya a doler, no vaya que dé fruto, no hombre, no vaya a ser. Y a lo mejor estamos demasiado cómodos en esa condición, pero recuerde, tú y yo tenemos un Dios que establece, que afirma, que pone, y lo que Él establece, lo que Él afirma, permanecerá para siempre. Entonces vamos a responder, amados, vamos a responder a establecernos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa ser establecido? ¿Cómo estoy seguro que estoy establecido en el Señor? ¿Cómo sé realmente si estoy siendo establecido por Dios o si nada más soy una planta de vivero o soy un pasajero de aeropuerto o soy una mano desmembrada o soy un pedazo de ladrillo separado de la construcción? ¿Cómo sé realmente que estoy establecido? La Biblia utiliza muchos ejemplos y muchos sinónimos de la palabra y el principio establecer. Y quiero que veamos algunos de ellos. El primero es estar firme o ser firme o firmeza. Estar establecido significa que estoy firme. Estoy firme. Es impresionante la cantidad de veces en el Antiguo y Nuevo Testamento donde el Señor y donde el apóstol Pablo, donde el Espíritu Santo en sí anima e impulsa a la iglesia a mantenerse firmes en el Señor. Ahí en 1 de Corintios capítulo 15 verso 58. 1 de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor,
siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor, me encanta esto, no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor tiene un fruto. Eso me hace mantenerme firme. Eso me hace mantenerme esforzado. Eso me hace mantenerme establecido, o sea, firme en el Señor. Porque yo sé que si me mantengo, significa que estoy establecido en Él. También 1 Corintios capítulo 16, verso 13, el apóstol Pablo dice así la escritura: velad, estad ¿qué? Firmes en la fe. Varones, ahí les va, eso es para ustedes, ni para dónde hacerse. Pórtense varonilmente y esfuércense. Ándele. Ese está bueno, ese pasaje, ¿verdad? Pórtese varonilmente, esfuércese, manténgase firme, varón. Es un llamado al Señor, estar firmes. ¿Se acuerdan en los honores a la bandera? Cuando la maestra decía firmes, ya, todo. Si vieron a los niños que regresaron a la escuela y dijeron saludar, ya, y todos los niños le hicieron así, ¿no lo vieron? Saludar, ya. Pobres, no saben qué saludar, encerrados ahí en la pandemia, los pobres chiquitos. Saludar, en lugar de decirles vengan al salón, les dicen conéctense al Zoom, y ahí van corriendo todos los niños, porque todo era conectarse, todo era pantalla, todo era ver en línea. Pero bueno, ahora entienden que firmes es una posición en la que estamos. Hay un monumento en Estados Unidos que se llama el Monumento al Soldado Desconocido, y ahí hay soldados que están haciendo guardia, firmes todo el tiempo. Aunque llueva, aunque relampaguee, aunque haya viento fuerte, usted ve un par de soldados siempre frente a este monumento, firmes, parados, rindiendo honor a ese soldado desconocido. Qué impresionante que nos podamos mantener firmes. Eso es estar establecido. Pero como somos muchos creyentes, uy, va a llover, no, hombre, no pasa mi carrito, no llega, mejor me quedo. Ay, qué bueno que está en línea para que lo veamos. No, mejor no, es que me da sueño, uy, amados. Pero quien está firme dice vamos, el domingo es día del Señor, y lo establece en su corazón, lo afirma, lo pone en su mente. Fíjese qué hermoso este pasaje de Filipenses, y quiero que veamos un principio. Me asombra esto. Filipenses capítulo 4 versículo 1 y 2. Mire lo que le dice Pablo: así que, hermanos míos amados y deseados. Ay, qué bonito te habla Pablo, hombre, ¿verdad? Y estaba en la cárcel Pablo, ¿verdad? Entonces, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía. Uy, no, hombre, déjenme, me aprendo 1, 2 o 3 para decirles así la próxima semana. Corona mía. ¿Qué les dice? Estén firmes en el Señor. Estén firmes en el Señor. Ahora, fíjese lo que dice la carta. No son las cartas que escribe el apóstol, no son rasgos ahí, no son ¿cómo se llama? Versículos sueltos. Es una carta completa. En la misma carta, después que les pide que estén firmes, dice así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Después de que Pablo les pide que estén firmes, les trata un asunto de un pleito entre doña Evo y doña Cinti. Es que así les decían de cariño ahí en Filipenses. Doña Evo y doña Cinti, algo les pasó, yo no sé. Muy probablemente en la noche mexicana, que era griega porque estaban en Filipos, les sirvieron menos tostada de lo que era, y doña Evo le dijo: oye Cinti, no seas así, yo pagué una tostada completa. Estoy haciendo un escenario, si pasó eso en la noche mexicana, una disculpa. Pero Evo, ¿cómo crees que yo te...? No, pero Cinti, y se distanciaron. A lo mejor fue algo más grave, ¿verdad? Pero pues yo estoy diciendo que fue una tostada. El caso fue que a Pablo llega este asunto y le dice: hermanos, les pido que estén firmes. Y luego les dice: por favor, o sea, les ruego que Evodia y Sinti, que sean de un mismo sentir, hablen con ellas, por favor, arréglenlo.
¿Qué está diciendo? En la misma oración que dice estén firmes, pide que sean de un mismo sentir. Aquí hay un principio. Los que no están firmes no podrán mantener buenas relaciones los unos con los otros. Quien no está establecido no se puede llevar bien. Le sale lo Evo, le sale lo Cinti. Esa es nueva. Ay, andas muy Cinti, lo vas a decir así a la próxima vez que anden peleándose. Quien no está firme no puede llevar una buena relación. Lo voy a decir sin ver a nadie, leyendo lo que escribí. Los creyentes no establecidos son los que dan más problemas porque no han madurado, no se han arraigado completamente en el Señor, entonces no crecen, por lo tanto no pueden resolver diferencias de manera espiritual. Ya mejor vámonos, ¿verdad? Quien no está firme es quien causa más problemas, porque no está sólido, no está establecido, no se está guiando por el Espíritu, se está guiando por la carne. Y la carne, cuando abunda en el corazón del hombre, dice que ahí están los pleitos, las enemistades, los celos, las envidias. Bueno, y cuando yo me establezco, amados, me mantengo firme, puedo estar seguro de algo: con gozo y con alegría puedo servir a mis hermanos. Ahora, ¿significa que no va a haber problemas? Uy, no, te engañaría si te digo que no va a haber problemas. Va a haber situaciones. Te van a echar menos pollo en la tostada en el aniversario número 8 de Castillo del Rey Cancún. Te va a pasar. Pero tú estás firme y establecido. Yo no voy a dejar de venir por una tostada y un pollo. Estoy establecido. Amén, aleluya. No voy a dejar de venir porque me vio, no me vio. No voy a dejar de venir porque me saludó, no me saludó. No voy a dejar de venir porque me dijo, no me dijo. No voy a dejar de venir porque me hizo, no me hizo. Yo voy a seguir firme y establecido en el Señor. Muy diferente. ¿Está conmigo? Qué hermoso es poder estar establecidos en el Señor. Otro ejemplo de estar establecidos, otro principio de estar establecidos es estar afirmados o afirmar. Afirmar. Una persona que está establecida es una persona que está afirmada. Muy similar al principio anterior. Afirmar es hacer firme una idea, un propósito o una determinación. Fíjese qué hermoso este pasaje. Cuando estaba buscando palabras, pasajes que hablen de acerca de afirmar, encontré Lucas 9:51. Me gustó muchísimo. Lucas 9:51. ¿Lo tiene? Cuando Jesús iba a ser crucificado, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, wow, ¿qué dice la palabra? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Qué hermoso, eso es ser establecido. Alguien que afirma. Él sabía lo que estaba por venir. Él sabía que lo que seguía era ir a la muerte y muerte de cruz. Estaba preparado para eso. Y dice que cuando llegó el tiempo, muy probablemente el Señor lo señaló y le dijo: hijo, es momento. Y cuando eso pasó, ¿qué dice? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y nada lo podía detener. Cuando él le cuenta a sus discípulos lo que iba a acontecer, y Pedro viene y le dice: no, Señor, de ninguna manera eso te acontezca. ¿Cómo que vas a morir? Te queda mucho por vivir. Y empieza ahí a tratar de convencerle. ¿Qué le dice Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Yo estoy afirmado a ir a Jerusalén y cumplir el propósito, pero el que tú me digas que no lo haga, eres una piedra que me hace tropezar para no cumplir ese propósito. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que estaba afirmado, entonces estaba establecido e iba a llegar a Jerusalén y cumplir su propósito. Alguien que se afirma, amados, podrán venir las piedras que quieran venir. Usted está afirmado en el propósito. Está establecido. Y podrán venir ideas, corrientes, pensamientos, pero usted está afirmado.
Afirmar es fortalecer, es fortificar. Isaías capítulo 35 versículo 3, el Señor manda a su pueblo diciéndole: fortalezcan las manos cansadas. ¿Y qué dice? Afirmar las rodillas endebles. Afírmese, haga fuerte. De manera espiritual, ¿verdad? Porque algunos ya las rodillas, ¿verdad? Crack, crack, y ya truena. Y en la cancha te dicen: eres un crack. Ah, juego muy bien. No, porque todo te hace crack, 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 crack. Todo te truena. Pero ¿qué dice la palabra? Afirma. ¿Qué está diciendo? Establécete, papá. Establécete. No, pero es que todavía quiero una. No, establécete. ¿Qué vamos a hacer? No podemos estar con un pie dentro, un pie fuera. Media semana comportándonos de cierta manera y la otra semana comportándonos de otra diferente. Afirma tus rodillas en el Señor y establécete en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 3 versos 6 al 8. Me encanta este pasaje. Hechos capítulo 3 versos 6 al 8. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, yo lo que quiero es romper la piñata. No se crea. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y miren lo que dice la Biblia. Y al momento, ¿qué pasó? Se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Alguien le da gracias al Señor. Alguien que se afirma. Alguien que se afirma. Alguien que se afirma es alguien que va a saltar, que va a glorificar al Señor. Es alguien que se va a poner de pie. Cuando los demás se arrodillan ante el sistema del mundo, alguien que se afirmó en sus tobillos, en sus pies, se va a mantener en pie. Es alguien que va a andar, no nos vamos a detener, vamos a caminar, vamos a seguir. Es alguien que entra en el templo, glorifica al Señor con su vida, camina en los propósitos de Dios para su vida, y es alguien que alaba al Señor con todo su ser. Por lo tanto, amados, tú y yo somos llamados a afirmarnos. Otro principio más que es establecer es permanecer. Ser establecido es permanecer. Es alguien que permanece. Es alguien que está firme, es alguien que está afirmado y es alguien que permanece. No se mueve. Un creyente que funciona bien por un tiempo, pero rápido pierde de vista el objetivo, la visión, el propósito. Llegan pruebas y se desanima, entonces deja de funcionar. Íbamos muy bien. ¿Qué pasó? Entró el desánimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no permanecí? Porque no estaba establecido. Porque no estaba establecido. Porque fue un tiempo nada más. ¿Y por qué cuando volvió la prueba? Ya había pasado esta prueba. ¿Por qué cuando volvió no permanecí como había permanecido antes? Porque no me establecí en el momento que debía haberme establecido. Mire qué interesante pasaje en Números capítulo 21. Números capítulo 21. El pueblo de Israel está en el desierto. Y sucede lo siguiente. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo ¿qué? Voto a Jehová y dijo: si en efecto entregas este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y mira qué hermoso, y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Con gracias a Dios por la victoria. Clamaron a Dios y Dios les dio la victoria. Qué hermoso. Siguiente versículo. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice? Y se desanimó el pueblo
Oye, acababan de ganar una batalla. Acababan de recibir una victoria tremenda, poderosa. Pero en el siguiente versículo dice que vino desánimo al pueblo. ¿Por qué? Si iban bien. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Ustedes corrían bien. ¿Quién los fascinó de desobedecer a la verdad que les había sido dada y establecida? ¿Por qué no permanecemos? Porque no estamos establecidos. Viene el desánimo, amados. Van a venir luchas y nos vamos a cansar probablemente. Pero quien esté establecido, aunque esté cansado, va a permanecer en ese lugar. Es cierto que nos cansamos, es cierto que viene a veces agotamiento, pero eso no significa que nos vamos a salir. No significa que nos vamos a ir. No significa que nos vamos a desanimar y vamos a abandonar la fe. Al contrario, vamos a permanecer. En Juan capítulo 8, verso 31 y 32, Jesús dijo estas palabras a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aleluya. Un creyente establecido será un creyente que va a permanecer sin importar las tormentas o pruebas que puedan venir. Una evidencia, amados, de que tú y yo somos seguidores de Jesús es la permanencia. Es la permanencia. 8 años de Castillo del Rey, Cancún, y aquí estamos. Hemos permanecido. La iglesia ha avanzado. La iglesia ha permanecido. Amados, Cancún no es una tierra sencilla, no es una tierra fácil. Es un lugar muy lindo, es un lugar muy hermoso. Qué hermoso y privilegio tenemos de vivir en esta ciudad, ¿cierto? Pero no es un lugar sencillo. Las corrientes del mundo que hay aquí en esta ciudad son demasiado fuertes y han destruido muchísimas iglesias, muchísimas. Durante la pandemia, muchísimas iglesias, llegando a decenas de iglesias aquí en Cancún, cerraron. Fue algo tremendo que pasó. Pero gracias a Dios, hubo una iglesia que estaba establecida, porque esa iglesia permaneció, y le damos gracias al Señor. Y muchas otras iglesias, tengo buenos amigos aquí, estoy empezando a ser amigos en la ciudad, pastores, y me da gozo ver que están siendo establecidos por el Señor. Y eso habla de una permanencia. Hemos permanecido. ¿Han venido dificultades? ¿Han venido dificultades? ¿Han venido luchas? Muchas. Pero aquí estamos. Hemos permanecido. Esa es una evidencia de que estamos establecidos en el Señor. Alguien que no está establecido no va a permanecer. Y número 4, con eso termino. Arraigados. Alguien que está establecido es alguien que está arraigado. El apóstol Pablo dice a los efesios estas palabras: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, tú y yo vamos a ser arraigados. Nuestra raíz va a ser tan profunda que podrá pegar el huracán categoría 4, categoría 5 que quiera venir a pegar, pero va a estar tan arraigado que se va a quedar de pie en el nombre de Jesús. Yo voy a echar raíz en mi casa, voy a echar raíz en mi familia, voy a echar raíz en su palabra. Si usted ha decidido pertenecer a esta familia de Castillo del Rey, Cancún, y arraigarse en esta familia, si usted lo hace, amados, yo quiero darle una promesa de parte de Dios. Podrán venir las tormentas que quieran venir,
pero usted va a permanecer en el nombre de Cristo Jesús, porque va a recibir un suelo sano, una tierra sana, donde usted va a poder desarrollarse, avanzar y crecer en el nombre de Jesús. Hay muchas corrientes del mundo que tratan de derribar constantemente, muchas corrientes que se quieren infiltrar en el corazón del creyente, en la iglesia misma. Pero yo quiero dar gracias a Dios por la vida de mi pastor Paco Garza. Ha sido un hombre que ha sido fiel en mantener la enseñanza y la doctrina que tenemos como Castillo del Rey. Nuestro apóstol Sergio Chapa también han guardado, el apóstol Rubén Hernández ha guardado fielmente en la palabra que se va a dar e impartir semana a semana en esta casa. Como su pastor, a un compromiso público ante testigos. Semana a semana yo me preparo buscando del Señor para que usted reciba una palabra que le edifique, le levante y que venga del Señor. No de ideas ni de pensamientos, ni ay, se me ocurrió, ay, vi este video en YouTube, ay, vi esta película. No, amados, la palabra de Dios misma nos va a instruir y nos va a enseñar para que crezcamos en su propósito. Y eso es arraigarse. 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 Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, que dice, anden en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Estar arraigado en Cristo me permite sobreedificar mi vida, mi familia, la iglesia a la que asisto. Un árbol no enraizado tiene muy poca probabilidad de sobrevivir. Pero un árbol que está arraigado y enraizado correctamente va a sobrevivir, va a permanecer. Así tú y yo, amados, podemos estar arraigados, sobreedificados en el Señor. Y por último, Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su palabra, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Eso será establecido. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el primer salmo que tenemos registrado en nuestra Biblia. Y dice que el creyente que medita en la palabra de Dios es como un árbol plantado. Y esas son algunas promesas de quien está establecido. Estas son promesas de quien pone su corazón en el Señor. Estas son las promesas de quien se establece en el Señor y afirma, se arraiga, se permanece, se sostiene en el Señor. Estas son las promesas. Número 1, da fruto en su tiempo. O sea, es fructífero. Imagínate un creyente que da fruto. Si nos establecemos, empezaremos a dar un fruto tremendo. Y este lugar nos va a quedar bien pequeño para todo lo que viene para Castillo del Rey Cancún. Amados, ya casi no cabemos, hay bien poquitas sillas disponibles. Pero ese es el favor de Dios, de alguien que se establece. Estamos dando fruto. Y yo creo que seguiremos dando fruto. Amén. Después otra promesa es que su hoja no cae. Esto me asombró, porque lo natural en un árbol es que en cierta temporada su hoja caiga. Eso significa que esas plantitas que cayeron son plantitas que murieron, son hojitas que murieron, para que siga trayendo más hojas. Pero la Biblia dice que el que medita en su palabra, el que se establece en su palabra, dice que su hoja no cae, o sea, que no se marchita y no muere. Promesa de vida eterna para nosotros. Esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a Jesucristo, quien fue enviado por Él. No va a morir. Todo lo que pongamos en las manos del Señor y sea establecido y podamos permanecer en ello, no va a morir, en el nombre de Jesús. Por eso me encanta ese canto. Yo sé que viviré
para testificar, porque yo sé, estoy seguro, porque me he establecido en esta verdad y voy a vivir. La hoja no va a caer, no va a morir. Y por último, todo lo que hace prosperará, es exitoso. Una persona que es establecida es una persona que le va bien. Le va bien en su trabajo, le va bien con su familia, le va bien en su matrimonio, le va bien con sus hijos, le va bien en lo que hace. Se vuelve una persona exitosa. Hay un miedo profundo en el mundo por fracasar. Los empresarios tienen un miedo profundo de fracasar. Ese es su miedo, porque saben que si fracasan, fracasa su familia, fracasan sus ingresos, fracasa el futuro, fracasan los ahorros, y tienen un miedo profundo a fracasar. Pero tú y yo, amados, nos podemos sostener de una promesa: el que medita en la palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y es exitoso en todo lo que hace. Porque vivo la palabra, porque oigo la palabra, porque atiendo la palabra, porque medito en la palabra. Ahora dice algo interesante: de día y de noche. ¿Qué significa? Constancia. Constantemente, no cada cierto tiempo, constantemente medito en lo que dice la palabra. Mis pensamientos tienen que ver con la palabra de Dios. Mis pensamientos, mi resolución de conflictos y problemas tienen que ver con qué dice la palabra de Dios. Mi resolución de conflictos en familia tiene que ver con qué me está diciendo Dios en su palabra para que yo pueda vivir y atender a ello. Amado, tú y yo somos llamados a permanecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que ha sido establecido por Dios, Castillo del Rey, Cancún, no se moverá. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, como aprendimos la semana pasada, podemos estar seguros que eso va a permanecer. Quien no está establecido en el Señor, hay un panorama bastante triste. Hay un cuadro de inseguridad, de inconstancia, inestabilidad. Se vuelve una vida transitoria, desarraigada y temporal. Ese es quien no se ha establecido en el Señor. Hay incertidumbre, no hay seguridad de mañana. Hay miedo por lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque no estoy establecido. En cambio, quien se establece en el Señor vivirá seguro, firme, constante, permanecerá, disfrutará de la plenitud del Señor y será prosperado en todos los aspectos de su vida, en el nombre de Jesús. Hoy es el día para establecernos en el Señor y vivir para Él. Aleluya. Amén.